Hola a todos y bienvenidos al capítulo 5 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a conectar un sensor ultrasónico para medir distancia y activar un LED cuando un objeto se encuentre dentro de un determinado rango. También hablaremos sobre el monitor serial. Antes de armar el circuito, veamos un poco sobre este sensor. Específicamente se trata del modelo HC-SR04. Existen otros modelos disponibles en el mercado que funcionan correctamente con Arduino, pero este se caracteriza por ser muy fácil de usar y tiene un bajo precio. Si lo miramos de frente, resaltan dos componentes con forma de cápsula. Estos son el transmisor y receptor ultrasónico. El sensor usa ondas de sonido a alta frecuencia para detectar la distancia a un objeto. El sonido que emite no lo podemos escuchar ya que tiene una frecuencia de 40 kHz, prácticamente el doble de la frecuencia máxima que el oído humano puede percibir. El sonido se propaga a una velocidad constante en el aire, con lo cual si calculamos el tiempo que demora en emitirse la señal y la recepción de la misma causada por el rebote sobre un objeto, podremos calcular la distancia con buena precisión. Este es un sensor activo, ya que debemos alimentarlo para usarlo, y también incluye varios circuitos integrados que son los encargados de generar el pulso de sonido y luego recibirlo. Estos circuitos que incluye nos facilitan la vida a la hora de la programación, por eso veremos que solo tiene 4 pines, que son VCC, Trigger, Eco y GND. VCC y GND serán la alimentación que la obtendremos directamente de Arduino. Trigger será el pin al cual le enviaremos una señal para que dispare el pulso ultrasónico, y por el pin Eco obtendremos otro pulso indicando que la señal ha sido recibida. Ahora sí, vamos al circuito de protoboard. Coloquemos el sensor como se muestra. VCC lo conectaremos al positivo del riel de tensión, GND a masa. Del trigger iremos con un cable directo al pin digital 10 de Arduino, y del pin Eco con otro cable directo al pin digital 9. Eso es todo para el sensor. Ahora el clásico circuito del LED, conectando el cátodo a masa y a través de una resistencia de 330 ohms conectamos el ánodo al pin digital 3. Finalmente, alimentamos la protoboard con 5 V y GND de Arduino. Comenzaremos el código definiendo las variables que representan los pines a los cuales tenemos conectados el sensor y el LED. Así que escribiremos int trig igual a 10, int eco igual a 9, int led igual a 3. Y también definiremos estas dos variables que luego usaremos, int duración e int distancia. Ahora el setup. Pin mode, trig, output. Pin mode, eco, input. Pin mode, LED, output. Perfecto. Ahora haremos el loop. Lo primero será generar una señal que debemos enviar al pin trigger del sensor. Este pulso debe tener una duración que le especifica el fabricante del sensor. Por eso cada vez que utilicemos un sensor activo es importante leer las indicaciones de la planilla de datos. En este caso debemos enviar un pulso generado inicialmente con un nivel alto de 1 milisegundo y luego un nivel bajo. Por eso escribiremos digital write trig high, delay 1, digital write trig low. De esa forma le estaremos indicando al sensor que deseamos que emita un pulso, y luego con la siguiente función tomaremos el tiempo que tarda en respondernos mediante el pin eco. Duración igual a pulse in eco high. El nombre de la función es pulse in con la I mayúscula. Quizás en pantalla parezca una L, pero es una I mayúscula.
lo que hace es devolver un valor de tiempo en microsegundos que lo asignamos a la variable duración. El primer parámetro es el pin en donde espera por el pulso, en nuestro caso eco, y el segundo parámetro es high, ya que espera por un pulso alto. En definitiva, con esa simple línea ya tenemos el tiempo que ha transcurrido desde la emisión del pulso ultrasónico hasta la recepción del mismo provocado por el rebote en un objeto. Ahora convertiremos ese valor de tiempo en distancia, que es lo que nos interesa. Distancia igual a duración dividido 58.2. Para obtener la distancia medida en centímetros, debemos dividir el valor de duración por una constante que es 58.2. Nuevamente, este es un valor especificado por el fabricante del sensor y no debe variarse. Muy bien, ya con esas pocas líneas tenemos la distancia al objeto más cercano a nuestro sensor. El detalle es cómo hacemos para ver el valor de la distancia si no tenemos ningún dispositivo de visualización, como ser un panel LCD. Aquí es donde entra en juego el monitor serial, también llamado monitor serie. Nuestra computadora se comunica con Arduino mediante el cable USB, eso ya lo sabemos. Por el mismo enviamos el código que escribimos para que se ejecute. Por el mismo cable podemos también obtener información, es decir, que Arduino le envíe información a la computadora y nosotros podemos visualizarla en una ventana del IDE. Para activar la comunicación serial solo se requiere agregar la siguiente línea de código en el setup: serial.begin entre paréntesis 9600. 9600 es la tasa de velocidad de la comunicación, la cantidad de bits por segundo que estaremos recibiendo, y es un valor adecuado para la mayoría de los casos. Ahora solo debemos enviar el valor de la distancia. Esto lo haremos con la siguiente línea: serial.println entre paréntesis distancia. La función println es printline, es decir, imprimir una línea. Colocará el valor de la variable distancia y luego un enter de forma automática. Agreguemos un delay para que nos demore un poco entre dato y dato, si no es muy rápido y difícil de visualizar. Con 200 milisegundos es suficiente. Delay entre paréntesis 200. Vamos ya mismo a verificar y subir el programa. Para abrir el monitor serial, hacemos clic en el icono que se encuentra en el extremo superior derecho como se muestra en pantalla. Ahí se abrirá una nueva ventana donde podremos ver el valor de distancia que está leyendo el sensor. Como coloca cada valor en una nueva línea, se realiza un desplazamiento automático o scroll. El valor de más abajo es siempre el último leído. Como se muestra en pantalla, el sensor nos devuelve el valor leído en centímetros. En mi caso, el circuito está sobre un escritorio apuntando a una pared que se encuentra a algo más de 3 metros. Por eso aparece 320 aproximadamente. En tu caso, por supuesto que será otro valor. Para verificar, podemos colocar un objeto delante y luego ir acercándolo de a poco. Se puede colocar la mano, pero no es lo ideal. Un trozo de cartón, una caja o nuestro teléfono celular darán un buen rebote a la señal y veremos cómo va cambiando el valor que nos muestra el monitor serial. Perfecto, ya con eso sabemos que el sensor funciona correctamente. Durante la prueba quizás viste que en algún momento mostró un valor negativo. Esto es normal y significa que el sensor está fuera de rango, ya sea porque el objeto está muy lejos o porque no recibe correctamente el rebote del pulso ultrasónico. Ahora vamos a agregar unas líneas de código a nuestro programa para que se encienda el LED cuando el sensor detecte una distancia de 20 centímetros o menos. Es un método muy utilizado para la detección de obstáculos. Si estamos haciendo un robot o dispositivo que se desplaza, seguramente desearemos que detecte si hay un obstáculo en su camino y actuar en consecuencia, como ser detener el motor de avance, recalcular una nueva ruta, etc.
Nosotros lo haremos haciendo encender un LED. Escribamos la siguiente: if distancia menor igual 20 and distancia mayor igual 0, cerramos paréntesis, abrimos llave, enter. La sentencia if ya la vimos en el capítulo 3 y la condición que deseamos evaluar es la distancia, es decir que si la distancia está entre 0 y 20 centímetros, ejecutaremos el código dentro de las llaves. Recuerdan que hablamos que algunas veces si el sensor está fuera de rango devuelve un valor negativo. Por eso dentro del if colocamos luego del doble ampersand para que evalúe también si el valor es mayor a 0, de manera de desestimar si obtenemos una distancia con valor negativo. Queda claro entonces que este if evaluará verdadero si la distancia está entre 0 y 20 centímetros. Por eso debemos encender el LED con digital write, entre paréntesis LED, high. Como ya sabemos, debemos aplicar una demora para poder visualizar el LED encendido. Lo que haremos es aprovechar el valor de distancia para generar una demora que sea proporcional a la distancia. Escribamos las siguientes líneas: delay, entre paréntesis, distancia por 10. Luego, digital write, entre paréntesis, LED low. El delay, en vez de tener un valor fijo, será el producto de la distancia por 10. Entonces, si por ejemplo entramos al if con una distancia medida de 20 centímetros, el delay será de 20 por 10, es decir, 200 milisegundos. Si el objeto se sigue acercando, entonces el delay será un número menor, haciendo que el LED prenda y apague cada vez con mayor rapidez. Luego, solo resta apagar el LED y será todo el código necesario. Vamos a verificar, subir y abrir el monitor serial. Como se puede ver en el monitor serial, cuando la distancia sea de 20 centímetros o menos, el LED encenderá y apagará de forma repetida y lo hará más rápidamente a medida que el objeto esté más cerca. Una modificación posible al circuito es reemplazar el conjunto LED y resistencia directamente por un zumbador o buzzer. Entonces, cuando el objeto esté en rango, en vez de encender el LED, encenderá el zumbador emitiendo un pitido que se incrementará en frecuencia a medida que el objeto esté más cerca, muy parecido a lo que muchos coches tienen en su paragolpes al activar la marcha atrás. Eso es todo por este capítulo. En el próximo veremos cómo utilizar un servomotor que se caracteriza por tener una gran fuerza o torque y gran precisión. También aprenderemos a alimentar Arduino con una alimentación externa. Como siempre, les pido se suscriban para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo pueden hacer debajo que con gusto les responderé. Chau y hasta la próxima.